A lo largo de los años, la Colonial Parkway se ha mantenido como una carretera pintoresca, bordeada de árboles y con vistas que parecen sacadas de una postal. Pero entre 1986 y 1989, este paisaje ocultó un misterio que aún hoy permanece sin resolver. Una serie de asesinatos de parejas jóvenes, desaparecidas o encontradas muertas en circunstancias que desafiaron toda lógica y la investigación policial de la época. Lo que comenzó como simples avisos de personas desaparecidas se convirtió en un rompecabezas que la policía de Virginia jamás había visto. Cuerpos encontrados en carreteras desiertas, otros que nunca se recuperaron, restos dispersos en zonas boscosas, pistas mínimas y ninguna motivación clara. Cada crimen parecía meticulosamente planeado, ejecutado y luego borrado de la manera más fría posible. Este no es el relato de un solo asesinato, es la historia de un asesino o asesinos que operaron con precisión durante años, dejando miedo, confusión y desesperación en su camino. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dossier Criminal. Aquí cada caso es más que un crimen. Es una historia marcada por el misterio, el silencio y verdades que esperan ser contadas. Si te gusta este contenido, suscríbete y deja tu like. Así me ayudas a seguir dando voz a quienes ya no pueden hablar. Mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. Era la noche del 9 de octubre de 1986 cuando dos amigas salieron de una sala de informática en el campus universitario de William Mary. Una de ellas era Katy Thomas, de 27 años, conocida por su inteligencia, disciplina y cercanía familiar. La otra era Becky, de 21 años, estudiante del último curso en la universidad y amiga muy querida por todos los que la conocían. Aquella noche, como muchas otras, Katy y Becky se dirigieron a Colonial Parkway, una carretera de unos 35 kilómetros que atravesaba espacios históricos entre Jamestown, Wilbur y Yorktown, famosa por su aislamiento y por ser un lugar donde las parejas jóvenes buscaban privacidad. 3 días después, la escena que halló un corredor en una de las zonas rurales de Parkway parecía a simple vista un accidente. Un Honda Civic blanco de 1980 había caído por una pequeña ladera cerca de Cheatham, con vegetación espesa alrededor y las puertas cerradas. Pero la apariencia engañaba. Cuando un patrullero se acercó, encontró los cuerpos de Katy en la parte trasera y Becky en el maletero, sin ninguna señal de vida. La autopsia reveló una violencia que heló la sangre de quienes la vieron por primera vez en los informes. Ambos cuerpos tenían marcas de cuerda en el cuello y muñecas, indicativas de que fueron estranguladas, y sus gargantas fueron cortadas profundamente, casi hasta la decapitación. El asesino había intentado cubrir los cuerpos y el vehículo, aparentemente para prenderlos en llamas, aunque no lo consiguió. Los forenses contaron más de 100 huellas dactilares, tanto en el interior como en el exterior del coche, pero ninguna coincidía con registros policiales, lo que eliminó rápidamente a familiares y conocidos como sospechosos inmediatos. La escena no mostraba signos claros de robo. Las carteras, el dinero y joyas de las víctimas estaban intactas, lo que se descartó que el móvil fuera un simple crimen con fines económicos. La ausencia de pruebas claras sobre un asalto o un ataque impulsivo planteó desde el principio una pregunta. ¿Fueron Katy y Becky abordadas por un asesino o se encontraron con él por voluntad propia?
En aquella época, las autoridades incluso consideraron que el homicidio podría haber ocurrido en otro lugar y que el coche fue desplazado, dado que el interior no mostraba mucha sangre. Esto complicó la escena inicial y sembró dudas que perdurarían durante años. Menos de un año después, llegaría otro hallazgo que intensificó la alarma en la región y que vincularía estos crímenes con un patrón. El 23 de septiembre de 1987, a unos 25 kilómetros de Paraguay, las autoridades encontraron los cuerpos de David Lee, de 20 años, y Margaret, de apenas 14 años, junto a la orilla del río James. Apenas habían pasado unos pocos días desde que los jóvenes se habían conocido, cuando David aceptó llevar a Margaret a ver una película. Su camioneta Ford Ranger negra fue hallada en un área de descanso, con el motor encendido, la radio y el limpiaparabrisas funcionando, y pertenencias de los dos jóvenes dentro, lo que se descartó también el robo como motivo. Los cuerpos mostraban heridas de disparo a quemarropa en la cabeza, y en el caso de Margaret se determinó que había sido agredida sexualmente, un detalle que marcó otra pauta perturbadora en la investigación. La forma en que ambos fueron encontrados, sin señales claras de lucha, reforzó la idea de que el responsable podría haber abordado a la pareja con cierta facilidad, sin ser detectado. Los crímenes de Katy y Becky, seguidos por los de David y Margaret, compartían varias características: parejas jóvenes, lugares aislados, ausencia de robo y violencia extrema. Esa combinación comenzó a sugerir a muchos investigadores que detrás de estos hechos no había simples crímenes aislados, sino un posible asesino en serie que operaba en los tramos solitarios de Colonial Paraguay y sus alrededores. No obstante, estos dos casos iniciales, brutales en sí mismos, solo eran el principio de una secuencia más amplia de desapariciones y homicidios que se prolongarían hasta 1989, dejando a las autoridades y a la comunidad preguntándose si habría un patrón, un móvil o incluso un único agresor, moviéndose con impunidad a través de bosques, carreteras oscuras y zonas apartadas. El 21 de junio de 1987, Kate y Cassandra, de 21 y 18 años, fueron vistas por última vez en un área de picnic cerca de Jamestown. Nunca llegaron a su destino y semanas después, partes de la camioneta y objetos personales fueron encontrados en una curva aislada de la carretera, pero los cuerpos nunca fueron recuperados. La ausencia de pruebas físicas directas volvió a demostrar la habilidad del responsable para moverse con sigilo y planificar cada acción, dejando únicamente indicios mínimos de su presencia. En octubre de 1988, otra pareja, Tim y Kelly. Su desaparición fue avisada tras salir a acampar cerca de York River. A diferencia de los casos anteriores, la policía encontró su vehículo intacto, cerrado pero vacío. No había señales de lucha, ni robo, lo que reforzó la teoría de que el agresor abordaba a sus víctimas de manera estratégica, escogiendo momentos y lugares donde la probabilidad de ser visto era mínima. Entre 1987 y 1989 se registraron al menos 5 desapariciones más, asociadas con el Colonial Paraguay y áreas adyacentes. Todas compartían patrones inquietantes: parejas jóvenes, momentos de aislamiento, ausencia de signos de robo y, en varios casos, evidencia forense mínima pero consistente con violencia extrema. La policía comenzó a hablar
de un asesino en serie, operando en la región. Alguien que conocía las carreteras, la topografía de los bosques y los puntos de descanso aislados, y que actuaba con una precisión escalofriante. Lo que hizo especialmente desconcertante este patrón fue la variabilidad de los métodos del asesino. Algunas víctimas fueron estranguladas, otras disparadas, y algunas nunca fueron encontradas, lo que hacía extremadamente difícil determinar si un solo individuo estaba detrás de todos estos crímenes o si había más. Los expertos en criminología señalaron que este tipo de variabilidad táctica era rara y que indicaba a alguien con conocimiento de la policía y de cómo cubrir sus rastros, aumentando así la sensación de impunidad. Por otra parte, los investigadores no encontraron ningún perfil, ni racial ni social específico en las víctimas. La única constante era la edad y la situación de pareja joven, lo que reforzaba la teoría de un predador selectivo, que actuaba por oportunidad y control más que por ganancia económica o venganza personal. Estos años de desapariciones y hallazgos incompletos pusieron a prueba a la policía. Cada pista era mínima: un pedazo de ropa, un vehículo abandonado, una llamada anónima. Pero la falta de tecnología avanzada para el análisis de ADN en aquella época dificultaba enormemente vincular los casos de manera científica, por lo que la investigación dependía de la reconstrucción meticulosa de los movimientos de las víctimas y de los patrones de la carretera. Este periodo del Colonel Park White fue testigo de un patrón escalofriante de desapariciones y muertes, donde las víctimas parecían elegidas con precisión y donde el agresor o agresores dejaban un rastro mínimo pero constante del terror. La carretera, símbolo de historia y tranquilidad, se transformó en un escenario donde la presencia humana podía desaparecer en silencio y donde la investigación policial se enfrentaba a uno de los retos más complejos de Virginia en décadas. Desde el primer hallazgo, las autoridades entendieron que se enfrentaban a algo más que accidentes o crímenes aislados. Alguien operaba de manera metódica y eficiente, seleccionando las parejas en lugares apartados y actuando con extrema precaución para no dejar pruebas. Una de las primeras herramientas de la investigación fue recopilar testimonios de testigos indirectos, personas que habían visto coches sospechosos, luces extrañas en la carretera o parejas solitarias en horas inusuales. Cada detalle, aunque mínimo, fue registrado para crear un mapa de posibles movimientos del agresor. Simultáneamente, los investigadores comenzaron a examinar posibles motivos. ¿Eran crímenes sexuales, de venganza, de control o simplemente aleatorios? La falta de robo y la selección específica de las parejas sugerían un componente sexual y psicológico, lo que llevó a la policía a solicitar apoyo de profesionales en criminología. El perfil indicaba un varón, adulto, posiblemente con conocimiento de la región y familiarizado con áreas aisladas. Se creía que el agresor tenía habilidades de planificación y paciencia, actuando en momentos donde las probabilidades de ser visto eran mínimas y dejando evidencia limitada para frustrar la investigación. Durante esta fase inicial, los investigadores también analizaron posibles conexiones con crímenes sin resolver en otras partes del estado. Se compararon modus operandi y se estudiaron patrones de movimiento, como el uso de áreas de picnic, miradores y zonas boscosas aisladas, que podían ser puntos de emboscada para las parejas. Cada hallazgo contribuyó a construir la hipótesis de un asesino meticuloso y estratégico,
que elegía sus momentos y lugares con precisión. Sin embargo, a pesar de las pistas circunstanciales, el caso presentaba enormes dificultades. La evidencia física era escasa. Algunos cuerpos nunca fueron encontrados. Y la tecnología de ADN en ese momento era incipiente. Esto significaba que las autoridades dependían en gran medida de investigaciones de campo, entrevistas y patrones de comportamiento para intentar identificar al culpable. Mientras pasaban los años, la investigación entró en una etapa que muchos investigadores temían. El caso se enfrió, la atención pública se desvaneció, las tecnologías forenses que existen hoy en día aún no estaban disponibles en los años 80, y los crímenes parecían quedar enterrados en la historia de lo que entonces se consideró como uno de los enigmas criminales más inquietantes del estado de Virginia. Pero la persistencia de las nuevas generaciones de investigadores y de los avances científicos se abrió una nueva puerta décadas después. A partir de finales de los años 2010 y especialmente desde el 2023, las autoridades comenzaron a aplicar técnicas modernas de ADN a las pruebas antiguas preservadas de las escenas del crimen. El resultado fue un hito inesperado. Por fin se estableció una conexión entre los restos de pruebas y un sospechoso que había estado bajo el radar durante décadas. El nombre que surgió de este análisis fue el de Alan Wade, un hombre que se dedicaba a la pesca comercial y a los servicios de mantenimiento forestal en Lancaster, y que había muerto en el año 2017 a los 63 años, y nunca había sido juzgado por estos crímenes. Alan no estaba en ninguna base de datos policial de ADN cuando estaba vivo, porque no tenía condenas por delitos graves que se impusieran su perfil genético en el sistema nacional. Esta ausencia de registro fue, durante décadas, una barrera para relacionarlo con los asesinatos. Y solo después de su muerte, cuando las autoridades consiguieron legalmente una muestra de ADN para identificar sus restos, fue posible compararla con el ADN almacenado de las escenas del crimen. La primera gran confirmación llegó en enero del 2024. El perfil genético extraído de las pruebas conservadas, incluida la ropa de una de las víctimas, coincidió con el ADN de Alan. Este hallazgo permitió vincularlo de manera concluyente con al menos 4 de los casos de asesinato y desaparición. Entre ellos estaba el caso de David y Margaret, que habían desaparecido en 1987 junto al río James, y otros 2 casos de víctimas que hasta entonces se consideraban potencialmente independientes del patrón principal. Uno de los casos fue el de Lori, de 18 años, cuyo cuerpo fue encontrado en 1988 flotando en el río Elizabeth, con múltiples heridas punzantes y señales de una agresión violenta. La relación forense entre el asesinato y los crímenes de Park White fue establecida también a través del perfil genético de Alan. Además, las pruebas recientes han vinculado a Alan con la muerte de Teresa Lynn, una mujer de 29 años asesinada en 1989 y cuyo caso inicialmente no se había incluido dentro de la serie del Colonial Park White, pero que ahora, con base en el ADN, se incluye dentro de estos crímenes relacionados. Pese a que Alan ya ha muerto y no puede ser procesado, la investigación moderna ha reclasificado varios de estos casos como resueltos con respecto a su autoría. El FBI y la policía de Virginia han señalado que, de haber estado vivo, Alan
se habría enfrentado a cargos federales por numerosos homicidios. Aún así, no todos los casos asociados al Colonial Park White están completamente cerrados. La investigación sigue activa, especialmente en aquellos casos en los que la evidencia no ha producido un perfil concluyente o donde las circunstancias difieren de las vinculadas por ADN a Alan. Alan nació en Virginia y vivió gran parte de su vida en la zona rural cercana al Colonial Park White. Era un hombre que llevaba una vida aparentemente tranquila. Trabajaba en la industria de la pesca y tenía experiencia en el manejo de vehículos y terrenos boscosos, conocimientos que coincidían con la logística observada en los crímenes. Desde la perspectiva de quienes lo conocían, Alan era reservado, pero no mostraba signos de violencia. No tenía antecedentes penales que lo vincularan a crímenes graves. Esto explicaba por qué durante décadas no apareció en ninguna base de datos, ni figuró como sospechoso en los casos del Colonial Park White. Sin embargo, la combinación de ubicación, habilidades y acceso a las carreteras aisladas lo colocaban dentro de un perfil consistente de asesino en serie. Alguien metódico, paciente y capaz de planear sus ataques sin ser detectado. La muerte de Alan impidió un juicio formal, pero la certeza genética y la correlación con el patrón de crímenes ofrecieron un cierre técnico, aunque doloroso, para una investigación que había durado casi 4 décadas. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y comparte este espacio con quienes creen que estas historias merecen ser contadas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal. Pero recuerda que mientras falte una respuesta, la historia no ha terminado.